Vivimos en una sociedad donde las emociones a menudo parecen estar fuera de nuestro control. Desde la presión por alcanzar el éxito profesional hasta las expectativas de los demás sobre nuestra vida personal, nos vemos constantemente influenciados por factores externos que afectan nuestro bienestar emocional. Esta constante montaña rusa emocional puede hacernos sentir inseguros, ansiosos y, en ocasiones, vacíos. Nos encontramos buscando la felicidad en cosas materiales, en la validación de otros o en el cumplimiento de estándares sociales. Sin embargo, ¿y si pudiéramos encontrar un camino hacia la estabilidad emocional que no dependiera de todo esto? El estoicismo, una antigua filosofía que se remonta a la Grecia clásica, nos ofrece una poderosa herramienta, la autosuficiencia emocional. A través de sus enseñanzas, podemos aprender a cultivar una paz interior que no dependa de los altibajos de la vida. Al adoptar una mentalidad estoica, descubrimos que la clave para una vida emocionalmente equilibrada reside en nosotros mismos. En este video, exploraremos cómo los principios del estoicismo nos permiten alcanzar la autosuficiencia emocional y cómo podemos aplicar estos conceptos en la vida cotidiana. ¿Qué es la autosuficiencia emocional? La autosuficiencia emocional es la capacidad de mantener un estado de paz interna sin depender de factores externos. Implica ser capaz de manejar nuestras emociones y pensamientos de manera que no estemos a merced de las circunstancias, las personas o los resultados. La autosuficiencia emocional se basa en la idea de que somos los únicos responsables de cómo nos sentimos y que las emociones no deben controlarnos, sino que debemos aprender a gestionarlas. Este concepto es profundamente estoico. Los estoicos enseñaban que la verdadera felicidad no reside en lo que está fuera de nosotros, sino en nuestra capacidad de vivir conforme a la razón, la virtud y el autocontrol. No se trata de suprimir las emociones, sino de comprenderlas, aceptarlas y actuar sobre ellas de manera que no nos desestabilicen. La autosuficiencia emocional nos da la libertad de elegir cómo responder a las situaciones y cómo percibir el mundo que nos rodea, sin dejar que los factores externos determinen nuestro bienestar. La base del estoicismo, dicotomía del control. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control, un principio enseñado por Epicteto. Esta dicotomía divide todo lo que experimentamos en dos categorías, lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras respuestas emocionales. De lo único que realmente tenemos control es de nuestra propia mente. Podemos elegir cómo interpretamos los eventos y cómo respondemos ante ellos. Lo que no podemos controlar, las acciones de otras personas, las circunstancias externas, el futuro, las opiniones ajenas, los resultados de nuestras acciones y todos los factores fuera de nuestro control directo. Entender y aplicar la dicotomía del control es fundamental para la autosuficiencia emocional. Al darnos cuenta de que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, podemos dejar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo único que realmente depende de nosotros, nuestra reacción. Por ejemplo, si recibimos una crítica en el trabajo, podemos controlar cómo la interpretamos. Podemos tomarla como una oportunidad para mejorar o, si la crítica es injusta, podemos decidir no dejar que nos afecte emocionalmente. Este enfoque nos libera de la ansiedad que surge cuando tratamos de controlar lo incontrolable. Emociones y el poder de la interpretación. Los estoicos creían que las emociones no son algo que debemos evitar, sino algo que debemos entender y gestionar. Según Epicteto, las emociones no son causadas por los eventos en sí, sino por la interpretación que damos a esos eventos. En otras palabras, no son los hechos los que nos afectan, sino cómo los percibimos. Un ejemplo claro de esto es cuando alguien nos critica. Si interpretamos esa crítica como un ataque personal, podemos sentirnos heridos o enojados. Sin embargo, si vemos la crítica como una oportunidad para aprender y crecer,
podemos mantener la calma y usarla constructivamente. En última instancia, nuestra respuesta emocional depende de nuestra interpretación, no del evento en sí. Los estoicos, por tanto, nos enseñan a ser conscientes de cómo interpretamos las situaciones. En lugar de reaccionar impulsivamente a nuestras emociones, podemos detenernos a reflexionar y elegir una respuesta que nos fortalezca en lugar de una que nos debilite. Como bien dice Séneca, no es lo que nos ocurre lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos. El desapego de la aprobación externa. Uno de los mayores obstáculos para la autosuficiencia emocional es nuestra tendencia a depender de la aprobación externa para validarnos. Desde los comentarios en redes sociales hasta el reconocimiento en el trabajo, muchas veces buscamos validación fuera de nosotros mismos. Sin embargo, el problema con este enfoque es que las opiniones de los demás son volátiles y cambiantes. Además, basar nuestra autoestima en la aceptación ajena nos deja vulnerables a la crítica y al juicio. El desapego de la aprobación externa es un principio central del estoicismo. Los estoicos nos enseñan que nuestra paz interior no debe depender de lo que los demás piensen de nosotros. En lugar de buscar la validación de los demás, debemos aprender a basar nuestra autoestima en nuestros propios valores y principios. La verdadera satisfacción proviene de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza, no de ajustarnos a las expectativas externas. Esto no significa que debamos aislarse o ignorar las opiniones de los demás por completo, sino que debemos asegurarnos de que nuestra felicidad no dependa de ellas. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si basamos nuestra felicidad en la opinión de los demás, siempre estaremos a merced de sus juicios. Pero si nos centramos en ser fieles a nosotros mismos y vivir de acuerdo con nuestros principios, nuestra paz interior será sólida e inquebrantable. El ejercicio de la visualización negativa. Uno de los ejercicios más poderosos en la práctica estoica es la visualización negativa. Este ejercicio consiste en imaginar los peores escenarios posibles para prepararnos emocionalmente para cualquier dificultad que pueda surgir. La visualización negativa no busca ser pesimista, sino ayudarnos a entender que, en realidad, tenemos el control sobre cómo enfrentamos la adversidad. Por ejemplo, podríamos imaginar perder nuestro trabajo, enfrentar una enfermedad grave o perder a un ser querido. Al hacerlo, nos damos cuenta de que, aunque estas experiencias son dolorosas, no son el fin del mundo. La visualización negativa nos ayuda a afrontar nuestras preocupaciones y a apreciar lo que tenemos ahora, en lugar de vivir en un estado constante de miedo o ansiedad por lo que podría ocurrir. Como Séneca dijo, no se trata de lo que nos falta, sino de lo que tenemos. Al practicar la visualización negativa, desarrollamos resiliencia y capacidad de adaptación, y nos volvemos menos dependientes de las circunstancias externas para nuestra felicidad. Cultivando la virtud como la verdadera riqueza. Para los estoicos, la autosuficiencia emocional está profundamente ligada a la virtud. La virtud no es algo que se obtiene de fuentes externas, sino que es algo que cultivamos internamente a través de nuestras acciones y decisiones diarias. Las virtudes estoicas como la sabiduría, la templanza, el coraje y la justicia son las bases de una vida emocionalmente equilibrada. Cuando vivimos de acuerdo con la virtud, experimentamos una verdadera riqueza emocional, porque sabemos que nuestras acciones están alineadas con nuestros principios. La virtud es la única riqueza que realmente podemos controlar, y, al centrarnos en ella, somos capaces de encontrar una satisfacción duradera que no depende de los altibajos de la vida. Por ejemplo, cuando tomamos decisiones basadas en la sabiduría, actuamos con claridad y propósito, independientemente de las recompensas externas. Cuando mostramos coraje en momentos de dificultad, nos fortalecemos emocionalmente. Y cuando vivimos con templanza, aprendemos a mantener el equilibrio en medio del caos. Aplicaciones prácticas de la autosuficiencia emocional.
Para llevar la autosuficiencia emocional a la práctica, debemos aplicar los principios del estoicismo en nuestra vida diaria. Aquí hay algunas maneras de hacerlo. 1. Enfrentar las críticas con sabiduría. No tomes las críticas como ataques personales. Reflexiona sobre ellas y utiliza la información para mejorar, sin que tu autoestima dependa de la opinión ajena. 2. Desapego de la aprobación externa. Practica la autovalidación. Reconoce tus logros sin esperar la aprobación de los demás. 3. Practicar la gratitud. Dedica tiempo cada día para reflexionar sobre lo que tienes y no centrarte en lo que te falta. 4. Visualización negativa. Imagina los peores escenarios posibles y reflexiona sobre cómo enfrentarlos con serenidad. 5. Vivir según la virtud. Haz un esfuerzo consciente por actuar según tus principios. Cuando dudes, pregúntate qué haría una persona virtuosa en tu lugar. Conclusión: la libertad interior. La autosuficiencia emocional no es un estado fijo o una meta definitiva que se alcanza de forma instantánea. Más bien, es un camino que se recorre todos los días, una práctica continua que requiere dedicación, paciencia y autoconocimiento. Se trata de aprender a gestionar nuestras emociones, pensamientos y reacciones ante las situaciones de la vida de manera tal que no estemos a merced de las circunstancias externas. Este proceso no significa que dejemos de sentir, sino que aprendemos a vivir con las emociones, sin dejar que ellas nos dominen. La filosofía estoica nos proporciona una herramienta poderosa para desarrollar esta autosuficiencia emocional, pues nos invita a enfocarnos en lo que realmente está dentro de nuestro control, nuestras acciones, nuestras reacciones y nuestra capacidad de razonamiento. Al aplicar la dicotomía del control, los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir cómo responder ante lo que ocurre. Esta es la verdadera libertad, la capacidad de responder a la vida con sabiduría y serenidad, independientemente de los factores externos. El desapego de la aprobación externa, por ejemplo, nos ayuda a liberarnos de la necesidad de validación constante de los demás. Cuando dejamos de basar nuestra autoestima en las opiniones ajenas, comenzamos a valorar nuestra propia dignidad y nuestra propia percepción de lo que es correcto. Esto no significa que debemos ser insensibles a las críticas constructivas, sino que debemos aprender a filtrar y a distinguir entre lo que realmente nos ayuda a crecer y lo que simplemente refleja la inseguridad o el juicio superficial de otros. Al hacer esto, conseguimos crear una fortaleza interna que nos permite seguir nuestro camino sin depender de la constante validación externa. La visualización negativa, otro ejercicio fundamental de los estoicos, nos prepara para lo peor, pero no desde una perspectiva pesimista, sino como un medio para fortalecer nuestra resiliencia. Al imaginar las peores circunstancias posibles, nos entrenamos mentalmente para no ser arrastrados por el pánico ni por la desesperación cuando enfrentemos adversidades reales. La visualización negativa también nos permite ser más agradecidos por lo que tenemos en el presente, y esto refuerza nuestra capacidad de disfrutar de lo que ya está a nuestro alcance. La gratitud es un motor clave para mantener la paz interior, ya que nos recuerda que siempre tenemos algo por lo que estar agradecidos, incluso en los momentos más difíciles. Además, la virtud, para los estoicos, es el núcleo sobre el que se construye toda la autosuficiencia emocional. No se trata de una virtud superficial o de cumplir con un conjunto de normas sociales, sino de una virtud profunda que surge de una vida vivida con propósito, coherencia y responsabilidad. Cuando actuamos de acuerdo con nuestras propias virtudes, como la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza, sentimos una satisfacción que no depende de los logros externos ni de la opinión de los demás. La verdadera riqueza, según los estoicos, radica en vivir una vida virtuosa, alineada con los principios que consideramos fundamentales. Es una riqueza que no puede ser arrebatada, porque proviene de nuestro interior.